Bienvenidos de nuevo a su canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y celebramos las noticias más emocionantes del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos y te invito a que te unas a nuestra creciente familia de entusiastas. No olvides darle a ese botoncito de suscribirse que está justo aquí abajo para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. Hoy, mis queridos amigos, tenemos entre manos una noticia, un rumor, una sensación que ha sacudido los cimientos de Internet y que tiene a millones de personas al borde de sus asientos. Sí, lo han leído bien en el título, esa frase que ha hecho explotar las redes sociales y ha devuelto la esperanza a tantos corazones. Hande y Kerem vuelven juntos. El dúo turco te sorprenderá de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Es real? ¿Es un sueño? ¿Una fantasía hecha realidad? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada señal, cada suspiro que nos ha llevado hasta este punto de ebullición. Es una noticia que, si se confirma en su máxima expresión, no solo cambiará el panorama de sus carreras, sino que también reavivará una de las historias de amor más queridas y seguidas de la última década. Esto es más que un simple regreso, esto es el potencial de una leyenda reescrita. Ahora adentrémonos en el meollo de la cuestión, en el corazón de esta tormenta de emociones que nos trae el posible regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, es fundamental que hagamos un pequeño viaje al pasado, un repaso por la historia que los convirtió en un fenómeno global. ¿Recuerdan ese mágico año 2020? El mundo estaba sumido en la incertidumbre, buscando un escape, un rayo de luz, y fue entonces cuando llegó a nuestras pantallas una serie que lo cambió todo, Senkalkam, conocida en Hispanoamérica como Love is in the Air o Llama a mi puerta. Desde el primer momento en que Eda Yildiz y Serkan Bolat cruzaron miradas, supimos que estábamos ante algo especial. La química entre Hande y Kerem era palpable, magnética, tan intensa que trascendía la pantalla. Cada escena, cada roce, cada mirada furtiva estaba cargada de una electricidad que pocos dúos han logrado replicar. Ellos no solo interpretaron un romance, lo vivieron. Y eso, mis queridos espectadores, es lo que hizo que millones de personas alrededor del mundo se enamoraran perdidamente de Hanke, el apodo cariñoso que sus fans les dieron, una fusión de sus nombres que simbolizaba la unión de sus almas, tanto en la ficción como eventualmente en la vida real. Su relación profesional en el set evolucionó a una amistad profunda y, para deleite de todos, a un romance que se hizo público, llenando las redes sociales de imágenes, vídeos y declaraciones que derretían nuestros corazones. Eran la pareja perfecta, talentosos, guapos, carismáticos y, lo más importante, genuinos. Compartían momentos de ocio, se apoyaban en sus carreras, celebraban sus logros y hasta se gastaban bromas públicamente, mostrando una dinámica de pareja envidiable que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Sus viajes a las Maldivas, sus interacciones en Instagram, los me gusta mutuos que analizábamos con lupa, cada pequeño detalle era una pieza más en el rompecabezas de su amor, y nosotros, sus fans, éramos los observadores más felices del universo. La fiebre Hanke no conocía fronteras, desde Turquía hasta España, Italia, Estados Unidos, América Latina, su historia inspiró, emocionó y unió a una comunidad global de seguidores que compartían un mismo sentimiento de alegría y admiración. Se convirtieron en un referente de la pareja ideal, en el estándar por el cual medíamos a todos los demás. Pero como toda historia, la suya también tuvo sus altibajos, y lamentablemente, un punto de inflexión que nos tomó por sorpresa a todos. Después de meses de especulaciones, de silencios incómodos, de la ausencia de esas interacciones públicas que tanto amábamos, llegó la noticia no oficial de su separación. Fue como un jarro de agua fría, un golpe para millones de fans que habían invertido tanto emocionalmente en su felicidad. Las redes sociales se llenaron de tristeza, de teorías, de un sinfín de preguntas sin respuesta. Ambos, con la elegancia que los caracteriza, mantuvieron un perfil bajo respecto a los detalles de su ruptura, lo que solo alimentó más la especulación y el deseo de sus seguidores por entender qué había pasado. Cada uno continuó con sus proyectos individuales, Hande siguió conquistando la moda y la actuación, y Kerem se embarcó en nuevas series y películas, manteniendo su estatus de ídolos, pero para muchos siempre hubo un vacío, una pregunta persistente: ¿y si volvieran? ¿Y si el destino los unía de nuevo? Y aquí es donde entramos en el presente, en la parte más emocionante de nuestra discusión de hoy. La frase Hande y Kerem vuelven juntos no es una declaración trivial, es una bomba informativa que exige ser analizada desde todos los ángulos. ¿Qué significa exactamente este volver juntos?
La primera y más obvia interpretación que a todos nos asalta es un regreso romántico. Imagínense. El reencuentro de la pareja de ensueño. Hay señales, indicios que apunten a esto. Últimamente las noticias y los rumores han sido más intensos. Se ha hablado de encuentros discretos, de gestos sutiles en redes sociales que solo los ojos más entrenados de los anqueristas han podido detectar. Un me gusta inesperado, un comentario borrado rápidamente, la presencia en los mismos eventos, aunque no posaran juntos, pequeñas migajas que nos han mantenido a la expectativa. Algunas publicaciones de prensa turca, siempre ávidas de primicias, han comenzado a insinuar una reconciliación, citando fuentes cercanas a la pareja que hablarían de un acercamiento, o de una segunda oportunidad que se estarían dando lejos de los focos. La esperanza es lo último que se pierde, y para los fans de Hande y Kerem, esa esperanza nunca se fue del todo. Pero, mis queridos detectives del corazón, también debemos considerar otra posibilidad, y es que este volver juntos sea de carácter profesional. Y aquí es donde entra la segunda parte del título, el dúo turco te sorprenderá de nuevo. Si volvieran solo como pareja romántica, sería una alegría inmensa, pero sería una sorpresa de nuevo. Esa frase implica algo más, algo que eleva la apuesta, algo que va más allá de un simple reencuentro personal. Podría ser un nuevo proyecto juntos. Piensen en las posibilidades. Una nueva serie. Una película que los vuelva a unir en la gran pantalla. Una campaña publicitaria de una marca de lujo que aproveche su innegable tirón y química. Cualquiera de estas opciones sería un bombazo. Imaginen a Hande y Kerem protagonizando una nueva historia, quizás con un tono diferente a Senkalkam, explorando nuevos géneros, demostrando su versatilidad como actores, pero manteniendo esa magia que solo ellos pueden crear juntos. El impacto de un proyecto así sería colosal. No solo para sus carreras individuales, que se dispararían aún más, sino para la industria del entretenimiento turco en su conjunto, que vería como uno de sus dúos más exitosos regresa para conquistar de nuevo al mundo. Los estudios y productoras saben el valor incalculable de la pareja Hande Kerem. La expectación sería tal que las plataformas de streaming y las cadenas de televisión se pelearían por asegurar este proyecto, sabiendo que tendrían el éxito garantizado con solo anunciar sus nombres. Y la frase te sorprenderá de nuevo nos da todavía más cancha para la especulación. ¿Qué tipo de sorpresa podría ser? Tal vez no solo regresen a actuar, sino que lo hagan bajo un rol completamente nuevo. ¿Se imaginan a Hande y Kerem produciendo su propio proyecto? O quizás uno de ellos, o ambos, incursionando en la dirección. Eso sí que sería una sorpresa mayúscula, un salto audaz que demostraría su evolución y su visión artística más allá de la interpretación. O tal vez la sorpresa no sea el proyecto en sí, sino el mensaje o el tema que aborden, algo innovador, relevante, que marque un antes y un después. Podría ser algo que desafíe las expectativas, que rompa moldes y que los muestre bajo una luz completamente diferente. Permítanme sumergirme un poco más en las teorías de los fans, porque ellos, ustedes, son el pulso de esta conversación. Las redes sociales están que arden. Hemos visto hilos en Twitter que analizan cada una de las canciones que ambos publican en sus historias de Instagram, buscando mensajes ocultos, letras que aludan a un amor reencontrado. Fotos antiguas que vuelven a circular, comparando miradas, gestos, buscando esa chispa que siempre los unió. Hay quienes insisten en que los vieron cenando juntos en un restaurante discreto de Estambul, otros que aseguran que han sido vistos visitando propiedades, lo que podría indicar planes a futuro. La verdad es que la comunidad Hanke es una de las más dedicadas y perspicaces que he visto. Cada movimiento de Hande o Kerem es escudriñado con una atención minuciosa, y a menudo, son los fans quienes detectan las primeras señales antes de que la prensa oficial se haga eco. La presión sobre ellos, tanto si es un regreso romántico como profesional, sería inmensa, eso es innegable. La expectativa generada por el éxito de Senkalkam es un listón muy alto. Si regresan como pareja romántica, cada paso de su relación estaría bajo el microscopio público, cada gesto analizado. Si es un proyecto profesional, la comparación con su trabajo anterior sería inevitable. Pero a la vez, esta es la belleza de su situación. Hande y Kerem no son artistas cualesquiera, han demostrado tener una conexión que trasciende lo ordinario, una capacidad para conectar con el público que es única. Y si algo nos han enseñado, es que son capaces de superar cualquier desafío. La madurez que ambos han adquirido en sus carreras y vidas personales desde la última vez que trabajaron
N juntos solo puede enriquecer un posible nuevo proyecto. Hande ha evolucionado como actriz y como figura pública, y Kerem ha explorado diferentes facetas de su talento. Juntos, ahora, podrían ser una fuerza aún más poderosa. Además, el momento para un regreso profesional de este calibre parece ser perfecto. La demanda de contenido turco de alta calidad sigue creciendo exponencialmente en todo el mundo. Las plataformas de streaming están invirtiendo como nunca antes en producciones internacionales. Un proyecto protagonizado por Hande y Kerem no solo sería un éxito en Turquía, sino que arrasaría a nivel global, generando un impacto cultural y económico formidable. Es una oportunidad que pocas veces se presenta, un punto dulce donde el talento, el carisma y la demanda del público se alinean perfectamente. Imaginen la primera imagen promocional del primer tráiler del anuncio oficial. Sería un tsunami de entusiasmo que barrería con todo. Por otro lado, y siendo completamente transparentes, también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea, en última instancia, una gran expectativa generada por un malentendido o por la interpretación errónea de alguna declaración o evento. Sin embargo, la magnitud del rumor y la forma en que ha sido difundido, incluso por medios que suelen ser más cautelosos, sugiere que hay algo más que un simple deseo de los fans. Hay humo, y donde hay humo suele haber fuego. La pregunta es qué tipo de fuego es y qué tan grande es la llama. Podría ser una reunión para un evento benéfico, un encuentro fortuito que se ha magnificado, o incluso una estrategia de marketing muy bien orquestada para generar expectación antes de un anuncio real, aunque de algo diferente a lo que esperamos. Pero incluso en esos escenarios, el hecho de que sus nombres vuelvan a sonar juntos ya es una victoria para quienes desean verlos de nuevo en la misma órbita. En lo personal y basándome en el análisis de las últimas semanas, me inclino a pensar que al menos a nivel profesional, algo grande se está gestando. La frase "te sorprenderá de nuevo" es clave. Sugiere que no es solo un reencuentro predecible, sino algo que nos dejará con la boca abierta. Y qué mejor sorpresa que ver a Hande y Kerem, el dúo que ya nos regaló un romance inolvidable, regresar para escribir un nuevo capítulo juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Sea lo que sea, será un evento. La expectativa es enorme y la emoción que se siente en el ambiente es palpable. En resumen, mis queridos amigos, el posible regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple noticia de farándula. Es el potencial de ver a una de las parejas más queridas del entretenimiento turco unirse de nuevo, ya sea para reavivar un romance que muchos creen que nunca murió del todo, o para regalarnos un nuevo proyecto profesional que promete ser igual o más impactante que el anterior. Hemos repasado su increíble historia en Senkalkapm, la química innegable que los unió y el impacto global que generaron. Hemos analizado el dolor de su separación y la persistente esperanza de un reencuentro. Y ahora estamos en la cúspide de lo que podría ser un nuevo amanecer para Hanke, bajo la promesa de una sorpresa que nos dejará sin aliento. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de especulación, emoción y mucho, mucho amor por Hande y Kerem. Su pasión por estos artistas es lo que hace que este tipo de discusiones sean tan vibrantes y significativas. Ahora es su turno. ¿Qué creen ustedes que significa este Hande y Kerem vuelven juntos? ¿Es un regreso romántico, un nuevo proyecto profesional, o quizás ambas cosas? ¿Qué tipo de sorpresa creen que nos tienen preparada? Déjenme todos sus pensamientos, teorías y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encantaría leer cada una de sus opiniones y saber qué es lo que realmente esperan de este posible regreso. Si disfrutaron de este análisis, de esta inmersión profunda en el mundo de Hande y Kerem, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones sobre esta y otras emocionantes noticias. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima, y que la magia del drama turco siga llenando sus vidas. Nos vemos pronto.